Digo que la mayoría son estudiantes de pregrado, así que la idea de esta charla es entender bien justamente esos casos más comunes a los cuales se pueden enfrentar en su práctica médica, ¿no? Y sobre todo la importancia que tiene hacer un diagnóstico basado o con el apoyo de este examen auxiliar que es el electrocardiograma, ¿ya? Muy bien, comenzamos. Lo primero que quiero reiterarles, estimados alumnos, es que el electrocardiograma es un examen auxiliar, ¿ya? Por lo tanto, nos va a apoyar en el diagnóstico de una entidad clínica, pero nunca va a superar al razonamiento clínico del médico. Eso ténganlo en cuenta. Así que si no hacemos una buena historia clínica, si no recolectamos unos buenos datos en la afiliación, en los antecedentes, en el examen físico, pues el electrocardiograma por sí solo no nos va a dar un diagnóstico. Recuerden que tenemos que integrar, hacer unidad clínica, y en ello el electrocardiograma nos apoya, ¿no? Es una herramienta auxiliar, como las diferentes pruebas que hay, ¿no? A nivel de laboratorio, de imágenes, etcétera. ¿Ya? Entonces es un examen auxiliar más que nos va a apoyar para el diagnóstico. Ustedes tal vez ya han podido revisar los diferentes casos clínicos. Creo que en el curso han llevado la historia de diferentes patologías, ¿no? En cardiopatía isquémica, en enfermedades pericárdicas, valvulopatías, crecimiento de cavidades, etc. Entonces la idea acá es poner en práctica todo lo que ustedes han venido repasando en este curso, ¿ya? Lo importante es tener en cuenta una sistematización de la lectura de un electrocardiograma, ¿no? O sea, tener un orden. Para ello siempre es bueno entonces comenzar con ciertas características generales de un electrocardiograma, ¿no? Por ejemplo, a la hora de informar, ya basándonos solo en el electrocardiograma, primero es ver si el ritmo del electrocardiograma, cómo es, ¿no? Si es regular o es irregular, si es ritmo sinusal o ritmo extrasinusal. Entonces ustedes ya lo han visto eso, ¿no? Se dice que es regular cuando la distancia entre los RR son simétricos y si son asimétricos son irregulares. Y eso es importante porque nos permite clasificar los diferentes trastornos del ritmo. Si es sinusal o extrasinusal, porque recuerden, si es sinusal hay onda P, ¿no? Positiva en D2, negativa en ABR, y si no hay onda P no se visualiza, es un ritmo extrasinusal. Entonces lo primero que deberíamos captar. Lo segundo, determinar la frecuencia cardíaca para clasificar si la arritmia o el trastorno del ritmo es una taquiarritmia o es una bradiarritmia. Entonces es importante calcular la frecuencia cardíaca. También por ahí informar el eje del corazón. Recuerden, el eje normal está entre menos 30 y más 90, ¿verdad? Pero si se hace más negativo, o sea, acá entre menos 30 y menos 90, se dice que el eje está desviado hacia la izquierda, como en el caso de una hipertrofia ventrículo izquierdo, ¿no? O en el caso de un infarto de cara inferior o diafragmática. En cambio, si el eje se hace más positivo, quiere decir que se ha desviado a la derecha, ¿no? Si cae entre más 90 y más 180, como el caso de una hipertrofia ventrículo derecho o un tromboembolismo pulmonar. Entonces ustedes ya tienen que ver cada uno de estos datos para qué nos sirve, ¿no? Entonces nos sirve para ir clasificando e ir encontrando qué tipo de trastorno de ritmo tenemos. Y el cuarto punto básicamente ya son las medidas que debemos tener en el electrocardiograma, ¿no? Medidas importantes como por ejemplo lo que viene a ser la onda P. Hay que ver la morfología y el tamaño de la onda P, ¿no? Recuerden, si encuentran una onda P alta, picuda, ¿no es cierto? Es un crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Le llaman la onda P pulmonar. Pero si ves una onda P ancha, mellada, en D2, es un crecimiento de la aurícula izquierda. Imagino que todo eso ya lo han visto ustedes, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar para que ustedes recuerden todos esos datos
teóricos que han visto. Y ahora es cuestión de ponerlo en práctica para hacer un feedback, para hacer una retroalimentación, para hacer una recuperación activa y que ustedes puedan recordar los datos más importantes. De eso se trata la charla del día de hoy, ¿no? Entonces hay que ver la onda P, hay que ver el intervalo PR, muy importante, ¿no? ¿Cuánto mide el intervalo PR? Mide de 0,12 a 0,20 segundos, ¿no? O sea, de 3 a 5 cuadraditos pequeños, de 3 a 5 cuadraditos pequeños. Porque recuerden que cada cuadrado pequeñito dura 0,04 segundos. Entonces, de 0,12 a 0,20 el intervalo PR. Entonces, ahí vemos alteraciones como un PR corto en los síndromes de preexcitación o un PR largo en los bloqueos auriculoventriculares, ¿verdad? Es importante ver el complejo QRS, ¿no? Cómo es el QRS, la morfología y también la duración. El QRS mide de 2 a 3 cuadraditos pequeños, o sea, de 0,08 a 0,12 segundos. Eso es importante, ¿no? Porque si el QRS es ancho, ya nos está evidenciando que hay un trastorno a nivel ventricular. Pero si el QRS es angosto, estrecho, normal, quiere decir que la arritmia es supraventricular. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ver el complejo QRS, hay que ver el segmento ST, importante en la cardiopatía isquémica, para ver los diferentes tipos de lesión, ¿no? Hay que ver también la onda T, que se altera en isquemia, en trastornos electrolíticos, como los trastornos de potasio, ¿no? Los trastornos de potasio lo podemos ver claramente en la onda T, ¿no? Cuando es una onda T alta, picuda, pensamos en una hipercalemia. Cuando se aplana la onda T, pensamos en una hipocalemia. O el intervalo QT también importante, ¿no? Que mide de 0,35 a 0,45 segundos aproximadamente. Eso cambia con la edad, con el sexo. Por eso hay una fórmula para la corrección que se llama la fórmula de Bassett. La fórmula de Bassett me permite corregir el intervalo QT, ¿no? Por eso hay cuadros que van con QT corto, ¿no? Por ejemplo, los trastornos de calcio. Cuando el calcio baja en la sangre, da un QT corto. Si el calcio aumenta, da QT largo. O hay fármacos también que prolongan el intervalo QT. Entonces, miren, de manera rápida, de manera sistematizada, debemos siempre tener la lectura de un electrocardiograma de forma ordenada, ¿no? Para que no se nos pase nada en el diagnóstico. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a empezar, una vez dicho esto, vamos a empezar con los casos clínicos, ¿ya? Esto ya les había proporcionado y si lo han revisado, a buena hora van a aplicarlo entonces ahora todos los conocimientos o todo lo que han visto en la teoría, ¿no? Entonces miren, nos dicen una mujer de 35 años, de 45 años de edad, que ingresa en el hospital por insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Y entre sus antecedentes médicos destaca esto, miren, ¿no? Numerosas faringitis en la infancia, ¿no? Y desde hace años empieza a presentar disnea de grandes esfuerzos y episodios de palpitaciones, ¿no? Recuerden que la disnea puede ser de diferentes causas, pero si nos dicen que ya la paciente tiene de fondo una insuficiencia cardíaca, lo más probable es que esa disnea sea de origen cardíaco, ¿no? Hay que ver si tolera o no el decúbito, recuerden la ortopnea. Y además te dice que tiene episodios de palpitaciones. En la exploración destaca un soplo diastólico en el foco mitral. Cuando escuches la palabrita soplo cardíaco, piensa en valvulopatías. Por eso es el signo cardinal en la exploración física, ¿no? Entonces, si tú te acuerdas de valvulopatías, cuando has visto en medicina, en cirugía de tórax y cardiovascular, habrás visto que eso es de una estenosis mitral, el soplo diastólico en el foco mitral, ¿no? Que queda en el quinto espacio intercostal con la línea media clavicular. Porque cuando la válvula mitral está estenosada, la aurícula derecha no puede llenar, la aurícula izquierda, perdón, no puede llenar al ventrículo izquierdo.
hay bastante resistencia y eso genera un flujo turbulento. Es un flujo alienado ventricular, ¿no? Por eso soplo diastólico, porque es alienado. Entonces es una destenosis mitral, ¿no? Crépitos basales en la auscultación y vemos este electrocardiograma, ¿ya? Entonces, lo que les pido es eso, ¿no? Que analicen el electrocardiograma. ¿Cómo está su ritmo? ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? ¿Cómo está el eje cardíaco del corazón? ¿Estamos? Eso tienen que verificar. Y las diferentes medidas que pueden apoyar al diagnóstico, obviamente basándonos en la historia clínica. Por eso les pongo los datos clínicos. La idea no es solo ver una fotografía del corazón, que es lo que viene a ser un electrocardiograma. El electrocardiograma es una foto del corazón, de la actividad eléctrica. Entonces, si yo lo veo de manera estática, sin la información pertinente, clínica, entonces no tiene sentido hacer mucho razonamiento, ¿no? La idea es hacer unidad clínica. Y el electrocardiograma es uno de los exámenes que nos puede ayudar al diagnóstico. Entonces, les voy a dar 30 segundos para que ustedes puedan revisar este electrocardiograma. Y miren, les voy a pedir, para poder generar interacción, les voy a pedir que ingresen a este enlace que está en la parte superior, ¿ya? Loguéense de su celular o de su laptop, el cual están conectados. Ingresen a poolep.com, a este enlace que está en la parte superior, poolep.com. Ingresen a ese slash que nos menciona, Grupo QXMedic 094. Loguéense, por favor. Loguéense a ese enlace y van a encontrar el test. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ingresar su respuesta, ¿no? Y yo pueda visualizarlo acá en vivo, las respuestas que ustedes marcan, que ustedes seleccionan. ¿Correcto? Entonces, a ver, les voy a dar un tiempo prudencial. Googleen este link que está en la parte superior, poolep.com/Grupo QXMedic 094, ¿ya? Una vez que ingresen a ese enlace, Grupo QXMedic 094, ingresen su respuesta, por favor. En función de lo que estamos viendo, ¿no? Ustedes tienen ahí el material, o tienen acá el electrocardiograma, miren, visualícenlo, y ustedes pueden contestar, por favor, para poder visualizar su respuesta. ¿Ya? Pero tienen que loguearse. Doctor, ¿podría retroceder que algunos al caso? Están marcando ya sus respuestas. Ahí están, perfecto. Los veo que algunos han marcado taquicardia sinusal, otros han marcado taquicardia ventricular, perfecto. Sin miedo, respondan, porque la idea es aclarar los conceptos. Quiero ver cuánto de lo que han venido repasando pueden aplicarlo el día de hoy, y si se equivocan no hay problema, porque la idea es justamente aclarar esos conceptos, ¿no? Ver si se han equivocado, aclarar ese punto. ¿Dónde está el error? Bueno, algunos marcan taquicardia paroxística supraventricular, que está en la alternativa A. Otros marcan taquicardia sinusal. La alternativa C dice fibrilación auricular. La alternativa D, taquicardia ventricular. Y la alternativa E nos dice bloqueo auriculoventricular. ¿Ya? A ver, voy a dar unos segundos más para que se vayan familiarizando. Ya luego ya lo vamos haciendo más rápido, ¿no? Muy bien. Entonces estamos viendo ahí que la mayoría, el 50% de los que están ingresando su respuesta, se inclinan por la alternativa D, ¿no? La taquicardia ventricular. Ya está, muy bien. Listo, entonces vamos a tener esto ya como referencia, ¿no? Bueno, entonces la mayoría ha marcado taquicardia ventricular.
primer lugar. Luego está taquicardia sinusal, luego taquicardia paroxística supraventricular, y luego está, en último lugar, la fibrilación auricular. Veamos. A ver. Entonces, yo les mencionaba que hay que ir, pues, en base a la historia clínica, lógicamente, ir a buscar qué nos puede, ya con la historia clínica debo tener una presunción diagnóstica, ¿no es cierto? Y luego con la interpretación del electrocardiograma ya nos apoya en confirmar el diagnóstico. Entonces, teníamos una paciente mujer con el antecedente de faringitis a repetición en la infancia y que a los 40, 45 años empezó con disnea de esfuerzo, palpitaciones, y encontramos un soplo diastólico en foco mitral. Hasta ahí hemos mencionado que por el soplo ya podemos ver una valvulopatía, una estenosis mitral. Y si ustedes se acuerdan, la causa más frecuente de estenosis mitral es la fiebre reumática, esa complicación sistémica producida por la bacteria que causa más frecuentemente faringitis bacteriana, que es el Streptococcus pyogenes, el beta hemolítico del grupo A. Miren cómo vamos haciendo unidad clínica. Entonces, miren ese antecedente de faringitis en la infancia, obviamente puede haber tenido complicación como la fiebre reumática y que a los 30, 40 años haya generado en esta paciente una estenosis mitral, porque eso es lo que genera la fiebre reumática, secuelas valvulares. Y una que está a la cabeza es la estenosis mitral. Y la estenosis mitral genera, recuerden, crecimiento de la aurícula izquierda, ¿ya? Y ese remodelado puede generar trastornos del ritmo cardíaco, porque en la historia clínica hemos dicho que la paciente también viene con palpitaciones. Dicho eso, entonces, ¿cómo es el ritmo? A ver, en este electrocardiograma. Vean bien en la derivación de 2. El ritmo, véanlo siempre en D2. Y comparen la distancia entre los RR. Miren, ahí lo estoy señalando. En la parte final vemos un D2 en una tira larga. Y miren, se ve claramente, miren la distancia entre los RR. ¿Les parece igual, simétrico? No, ¿verdad? Entonces es diferente la distancia entre RR. Por lo tanto, el ritmo es irregular. Y ahí ya nos está dando bastante información, porque la mayoría de los trastornos del ritmo cardíaco son regulares. Cuando ya me dicen irregular, ya voy focalizando mi diagnóstico, porque pocas arritmias son irregulares. Segundo, veo la onda P, hay onda P antes de cada QRS, hay onda P positiva en D2, negativa en ABR. ¿Puedo ver la onda P? A ver, antes de cada QRS. ¿Puedo ver la onda P? No, ¿verdad? Como ven ahí hay un enmarañado que no puede distinguirse la onda P, que representa, recuerden, la despolarización del auricular. Entonces decimos, al no ver la onda P, entonces que es un ritmo extrasinusal. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, cuando el ritmo es regular, recuerden, una manera práctica es 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. Y eso nos da la frecuencia cardíaca. Pero cuando el ritmo es irregular, ahí tiene que cambiar tu método para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Porque va a ser la multiplicación de 10 por el número de complejos QRS que encuentres, ¿correcto? En 6 segundos. Entonces tú cuentas en 6 segundos, vamos a ponernos acá. Miren, acá. A partir de acá voy a calcular 6 segundos en el electrocardiograma, que vendría a ser 30 cuadraditos grandes. O sea, es simple analogía. Cada cuadradito pequeño vale 0.04 segundos. Si yo cuento un cuadradito grande, son 5 cuadraditos pequeños, serían 0.2 segundos. Un cuadradito grande dura 0.2, un cuadradito grande. Entonces, si yo quiero 6 segundos, ¿cuántos cuadraditos grandes tengo que contar? 30, ¿verdad? Si lo multiplicamos 0.2 por 30, es 6 segundos. Justamente, entonces, cuando el ritmo es regular,
hay que contar los números, los complejos QRS que hay en 6 segundos. ¿Y eso cómo queda representado? Como 30 cuadraditos grandes. Entonces cuenta, mira, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos hasta acá llega los 30 cuadraditos grandes. ¿Correcto? Entonces, como tengo ahí 30 cuadraditos grandes, ahí sería 6 segundos. Y ahora cuento cuántos QRS hay en ese lapso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 complejos QRS. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca será 10 por 9. O sea, 90 latidos por minuto. Así calculas la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular. El eje es normal porque la forma práctica nos dice, lo habrán visto, cuando calculo el eje cardíaco, D1 y ABF, miren. En ambos es positivo, bueno, el eje es normal. Entonces, si en D1 y ABF el complejo QRS es positivo, el eje es normal. Y ahora sí, vamos a las alteraciones que podemos encontrar en este electrocardiograma. Ya hemos dicho una, ausencia de onda P. En vez de onda P, estas ondas pequeñitas que ustedes pueden ver en la derivación 2, miren esas ondas pequeñitas, irregulares, ¿no? O en D3, o en D1, son las ondas F minúsculas que reemplazan a las ondas P. Son ondas F de fibrilación, ondas F de micro reentradas. Y los QRS son, como estamos diciendo, la distancia entre RR son irregulares. Los QRS, la distancia es diferente. Pero ojo, los complejos QRS son normales. O sea, no son anchos. Si te das cuenta, la medida del QRS, miren, ahí está, el QRS, la medida, 2 cuadraditos. 0.08, ¿no? Ahí está, 2 cuadraditos. 2 cuadraditos. Miren en ABF. 2 cuadraditos, 0.08. Eso quiere decir que el QRS está normal, no es ancho, mide 0.08 segundos. Pero son irregulares la distancia entre cada complejo QRS. Entonces, con esos datos ya puedo orientar mi diagnóstico. Y ya puedo ir descartando. Miren, si me dicen que el ritmo es irregular, entonces ya no puedo pensar en una taquicardia sinusal o en una taquicardia paroxística supraventricular, porque estas dos son regulares. La diferencia es que la taquicardia sinusal por estímulo simpático, su frecuencia va entre 100 y 150, y la taquicardia paroxística supraventricular es más rápida, va de 150 a 250, entonces el ritmo es más rápido, pero ambas son regulares. Entonces ahí ya descarto, porque estoy viendo en el electrocardiograma que es irregular. Taquicardia ventricular. Si fuera ventricular, ¿cómo estarían los QRS? Anchos, más de 0,12 segundos. Ese es un criterio importante para dividir las arritmias supraventriculares de las ventriculares. Cuando tú veas un QRS normal, como es el caso de la paciente, la arritmia es supraventricular. Y cuando veas QRS anchos, más de 0,12 segundos, piensa en arritmias ventriculares. Entonces acá estamos viendo que el QRS es angosto, estrecho, no es una arritmia ventricular. Entonces por eso la D también sale. Y en la E nos dicen bloqueo. Bloqueo AB es cuando te dicen que el intervalo PR es largo, más de 0,20 segundos. Es el criterio para pensar en bloqueo AB. Y acá el intervalo PR, si lo vemos, si lo calculamos, está normal. Pero como no hay onda P, no puedes determinarla como tal, ¿no? Entonces, al no tener el criterio del intervalo PR, no puedes pensar en un bloqueo AB, a menos que haya una disociación electromecánica, etc. Por lo tanto, con estos criterios en el electrocardiograma y con tu historia clínica, debes pensar en una fibrilación auricular. Porque la estenosis mitral, chicos, al dilatar la aurícula izquierda y remodelarla, genera
circuitos de micro reentradas, generando esta arritmia, que es la más frecuente de las arritmias crónicas en la práctica clínica, en pacientes hospitalizados, generando una fibrilación auricular. Por eso la triada clínica, si se acuerdan, de la estenosis mitral es disnea, en primer lugar, por la congestión de los pulmones, hemoptisis, por la ruptura de las venas bronquiales, y embolismo. ¿Por qué embolismo? ¿Por qué una paciente con estenosis mitral hace embolismo? Porque se asocia a fibrilación auricular, que es el principal factor cardioembólico. Entonces, cuando vean una arritmia irregular, supraventricular, con ausencias de onda P, y en vez de onda P hay ondas F minúsculas, piensen en fibrilación auricular, que generalmente se presenta en adultos mayores, que tienen cardiopatía de fondo, como es el caso de la paciente, tiene una estenosis mitral. También las pacientes con cardiopatía hipertensiva, con cardiopatía isquémica, con enfermedades pericárdicas, con miocardiopatía dilatada, hacen fibrilación auricular. Es muy difícil que encuentres un FA en un paciente joven. Lo vas a ver más en adultos mayores que tienen cardiopatía de fondo. Y acuérdate que el cardioembolismo es una de sus complicaciones a tener en cuenta, ¿no? Hay que anticoagular al paciente. Ya te vas, si tú, miren cómo vamos construyendo y haciendo unidad clínica, vamos viendo que la fibrilación auricular en los pacientes con estenosis mitral generan cardioembolismo, entonces en el tratamiento que hay que dar, anticoagulación, para evitar ese cardioembolismo. Muy bien. Vamos con el caso clínico 2, en el cual nos dicen paciente, varón de 56 años, fumador importante y obeso. Miren, adulto, fumador, obeso. Y acude refiriendo sensación de opresión torácica que se irradia la mandíbula de aproximadamente 1 hora de duración. Dolor torácico opresivo. Se realiza un EKG de 12 derivaciones, que es el EKG convencional, y nos preguntan cuál sería el diagnóstico. Entonces, miren, esa es la información clínica y nos presentan este electrocardiograma. ¿Ya? Visualicen bien entonces el electrocardiograma y marquen su respuesta para poder visualizarlo. A ver, les voy a dar unos segundos para ver dónde se van equivocando o dónde van acertando, ¿no? Para ir explicando las diferencias, porque de eso se trata. Ya cuando hacemos un análisis de un caso clínico, que es el llamado método de Harvard, análisis de caso, lo que se busca es poner en práctica todo lo aprendido. Y poder ir recalcando esas diferencias que nos pueden hacer confundir, ¿no? Y lógicamente se hace una retroalimentación, un feedback de los datos importantes para que se puedan retener a largo plazo. Y eso es lo que se busca siempre en el proceso de aprendizaje, ¿no? Los puntos claves, los datos importantes, que ustedes lo puedan recordar. ¿Ya? A ver. Estaba cerrada la pregunta, ahora sí. Vayan ingresando, por favor, su respuesta. Ya hice la apertura de la pregunta. Entonces, visualicen ahí el electrocardiograma y por favor, igual, como les digo, la idea no es mostrarles electrocardiogramas per se, sino ir viendo la información clínica que tiene el paciente. Porque el mejor razonamiento clínico es, en base a la historia clínica, pedir un examen auxiliar, ¿no es cierto? Porque no tiene ningún sentido, ningún criterio el solicitar todos los exámenes auxiliares para poder hacer un diagnóstico. La idea es hacer un razonamiento clínico y solicitar un electrocardiograma cuando es pertinente, etc. Bien, acá sí creo que hay un consenso. La mayoría, a ver, ingresen sus respuestas. Estaba cerrada la pregunta. Ahora sí, ya lo abrí la pregunta, ¿ya?
Marquen su respuesta, por favor. Muy bien. La alternativa A nos dice tromboembolismo pulmonar, la alternativa B dice disección de aorta, la C infarto anteroseptal, la D taquicardia ventricular y la E infarto de cara inferior o diafragmática. Muy bien. Ya está, entonces la mayoría ha respondido infarto anteroseptal, ¿ya? A ver, veamos entonces cuál será el diagnóstico de este paciente. Un contexto clínico que siempre deben acordarse, estimados alumnos, es la de un paciente varón mayor de 50 años que viene a los servicios de emergencia por dolor de pecho. El famoso dolor torácico. Hay que preguntar cómo es el dolor, a dónde se irradia, cuáles son los desencadenantes, cuáles son los atenuantes. Entonces, apliquen lo que han aprendido en semiología, ¿no es cierto? Para poder orientar con la información clínica, voy orientando y el diagnóstico. Cosa que con la información clínica, al saber mi presunción diagnóstica, el electrocardiograma lo que me hace es reafirmar esa presunción, ¿no? O descartarla. Entonces, cuando tengan un varón mayor de 50 años, con los 4 factores de riesgo cardiovasculares mayores, tabaco, hipertenso, diabético, dislipidémico. Hay más factores, pero esos son los 4 mayores. Los demás son secundarios, obesidad, sedentarismo, estrés, etc. Pero entonces siempre hay que acordarnos de lo más importante, ¿no? Un varón mayor de 50 años, hipertenso, fumador, diabético, dislipidémico, que venga con dolor de pecho, lo primero que debes pensar es una cardiopatía isquémica. Es lo primero que debes descartar. Y el EKG es el examen auxiliar que debemos solicitar en los primeros 10 minutos del ingreso del paciente, para ver qué encontramos. Tenemos este electrocardiograma, bueno, ves el ritmo, si acá comparamos la distancia entre RR, son regulares, acá sí puedo ver onda P, ya, sí se visualiza, miren en D2, la onda P sí se ve antes de cada QRS, es positiva en D2, negativa en ABR, entonces es ritmo sinusal. Es regular y es sinusal. La frecuencia cardíaca, su método, 1500 entre los cuadraditos pequeños o, si quieres ahorrar el conteo, 300 entre el número de cuadrados grandes, ¿no? Entonces, si yo calculo, acá por ejemplo, miren, hay 4 cuadraditos grandes, eso hace, ¿no es cierto?, 4 por 5, 20 cuadraditos pequeños, acá hay 1, 21, 21, y acá hay 3, ¿no? 24. Entonces sería 1500 entre 24. Esa sería la frecuencia cardíaca, aproximadamente, ¿no? Ya está, así calculan la frecuencia. Entonces ahí agarren su calculadora, calculen para que vean, ¿no? Si es más de 100, es una taquiarritmia, si es menos de 60, es una bradiarritmia. En D1 es positivo el complejo QRS, en ABF también es positivo el complejo QRS, entonces el eje es normal. ¿Y qué observamos? Entonces vamos a observar unas ondas T negativas. Miren, vamos a ver unas ondas T negativas y simétricas. Miren en D1, miren en ABL, esas ondas T negativas simétricas. ¿Cómo es una onda T normal? Asimétrica. Recuerden que la onda T normal es asimétrica. O sea, cuando tú ves la onda T, la vas a ver así. Así, asimétrica. ¿No? Si haces una división de su punto de máxima flexión positiva, entonces ves que es asimétrica. Pero si tú ves una onda T negativa y simétrica, como es la que estás viendo en D1 y ABL, mira, en D1, si yo hago lo parto por la mitad por su deflexión más importante, me sale que la onda T es simétrica y negativa. En D1 y ABL. Y luego vemos claramente la elevación del segmento ST en B1, miren ese ST elevado en B1,
en B2, en B3 y en B4, miren. Como vemos esa elevación del ST, ¿no? Y vemos también que se correlaciona con ondas T negativas en esas derivaciones precordiales. Entonces vemos elevación del ST cóncavo, ojo, estás viendo que es cóncavo hacia abajo. Acuérdate la carita triste, ¿no? Cóncavo hacia abajo. Entonces, cuando tú veas un supradesnivel del ST o elevación del segmento ST, cóncavo hacia abajo, como estamos viendo acá claramente en el electrocardiograma, en las derivaciones precordiales, miren en B4, elevación del ST, ¿no? En derivaciones precordiales, más de 2 milímetros, o sea, más de 2 cuadraditos pequeños, o en derivaciones de miembro, más de 1 milímetro, más de un cuadradito pequeño, hay que sospechar de una cardiopatía isquémica aguda, ¿no? De un síndrome coronario agudo, el famoso SICA, síndrome coronario agudo, que se clasifica sin elevación de ST y con elevación de ST. Pero acá, como te está diciendo que está en supradesnivel o está elevado, entonces un SICA ST elevado. Que si se acuerdan de cardiología, de sus clases de medicina, es la emergencia cardíaca que debemos siempre tener en cuenta. Un paciente adulto mayor con factores de riesgo cardiovasculares que viene con dolor de pecho y vemos en el EKG elevación del ST, es grave, porque quiere decir que la arteria coronaria se ha obstruido de manera completa. Entonces rápidamente hay que actuar para reperfundir. Entonces, ¿será un tromboembolismo pulmonar? No, pues, por el tromboembolismo en la clínica nomás te tienen que dar factores de riesgo de trombosis. Mujer que consume anticonceptivos, paciente con cáncer, reposo prolongado, cirugía ortopédica, mutación del factor 5 de Leiden. O sea, siempre hay que ver los factores de riesgo. Y el factor de riesgo para trombosis son diferentes. Y la clínica es disnea súbita severa. Acá tenemos dolor de pecho. Hay disnea súbita severa, debería orientar a tromboembolismo pulmonar, más si nos dan factores de trombosis. Disección de aorta va con dolor torácico, pero la semiología nos dice que es un dolor severo, lancinante, transfixiante, desgarrante, así lo describe el paciente, un dolor muy severo, migratorio, ¿correcto? Y si te acuerdas de semiología, la diferencia de la presión en ambos brazos es más de 20 milímetros de mercurio. Le tomas una radiografía y ves ensanchamiento del mediastino. Ahí piensa en disección de aorta. Dolor torácico severo, con diferencial de presión de pulso más de 20, con ensanchamiento de mediastino. Y esos datos no lo tenemos acá. Taquicardia ventricular, pregunta, ¿los QRS están anchos? ¿Ustedes ven acá QRS ancho? Miren en D2. ¿Los QRS están anchos? No. Nuevamente, no podemos pensar. Entonces, la mayoría acá ha hecho bien, porque ha orientado bien el diagnóstico. Y es lo primero que deben pensar. Familiarícense con estos casos, porque obviamente el impacto en la morbimortalidad de la cardiopatía isquémica es alta, ¿no? Entonces hay que familiarizarnos con el infarto, y este es el peor, porque es el SICA-ST elevado. Y cuando el ST se eleva cóncavo hacia abajo, acuérdense, carita triste, nos indica qué cara del corazón se está infartando. O sea, la elevación del ST es localizador. De tal manera que si te dicen, se eleva, ¿no? Como en este caso, en B1, B2, B3, B4, B1, B2, mira la cara septal, B3, B4, mire la cara anterior. Por lo tanto, el infarto es anteroseptal, porque se eleva de B1 a B4. ¿Qué es el infarto más frecuente y más grave? El más frecuente y el más grave. Y si nos dicen, por el contrario, que se eleve en B5, B6, es un infarto lateral alto. Perdón, lateral bajo. B5, B6, lateral bajo. Porque D1 a BL es lateral alto, ¿no? Ahí está el infarto lateral. Bajo, B5, cuando se eleva el ST en B5, B6. Y lateral alto cuando se eleva en D1 a BL.
Y cuando se eleva en D2, D3, ABF, LST, se dice que el infarto es de cara inferior o diafragmática. Cara inferior o diafragmática. Mira que estas ondas T negativas en D1 y ABL nos están indicando isquemia, porque la onda T negativa simétrica nos indica isquemia en la cara lateral, alta. Y la elevación del ST en B1, B4 nos indica infarto anteroseptal. ¿Ya? Entonces, para aquellos que han marcado infarto de cara inferior, no, el infarto de cara inferior es elevación de ST en D2, D3, ABF. Ese es el infarto inferior o cara diafragmática. Acá se ha elevado de B1 a B4. Ese es anteroseptal. Recuerden que la elevación del ST es localizador. Vamos con el caso clínico 3. A ver, nos dicen paciente 25 años que viene por palpitaciones intensas de inicio brusco regulares. Ojo, inicio brusco regulares. Tiene antecedente de episodios similares, de inicio y terminación brusca. Es un paciente que está tranquilo y repentinamente, ¿no? Súbitamente tiene palpitaciones. Y cesan también bruscamente. Se realiza el electrocardiograma y nos dicen cuál será el diagnóstico. Miren, analicen entonces el ritmo, la frecuencia y las medidas, lo que destaca en función, miren, de un paciente joven que tiene como clínica, como sintomatología, palpitaciones regulares de inicio y fin súbito. Entonces vamos a ver. A ver, ¿qué pueden responder entonces? ¿Será una arritmia sinusal? Que es en la alternativa A. ¿Será una taquicardia sinusal? ¿Será una taquicardia paroxística supraventricular? Algunos marcaron ya la C. ¿Será una taquicardia ventricular? ¿O será un síndrome de preexcitación? Entonces, algunos han marcado, entonces ya, a diferencia de la C, la taquicardia sinusal, otros la taquicardia ventricular. Muy bien. Voy a darles unos segundos para que puedan marcar. ¿Ya? Eso me va a permitir ver si van o no acertando en la respuesta, ¿no? La idea, el objetivo al final no es que acierten al 100%, ¿no? La idea es que vayan mejorando en sus respuestas. Muy bien, entonces ahí tenemos, la mayoría se inclina por taquicardia paroxística supraventricular. Correcto. Muy bien. Ya vamos entonces, ¿no? Mejorando, ya vamos discriminando mejor. Porque si tú has visto en este electrocardiograma rápidamente, ¿te das cuenta que el QRS está ancho? El QRS, miren, D1, D2. ¿Está ancho? ¿No? Mide de 2 a 2 cuadraditos. 0.08. O sea, no puedes marcar taquicardia ventricular. Puede ser sinusal, puede ser taquicardia paroxística supraventricular, sí, porque los QRS son normales. Entonces, nuevamente, ¿cómo es el ritmo? Regular, porque si tú ves la distancia entre los RR, es simétrico, regular. La frecuencia cardíaca, entonces 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. A ver, contamos entre RR, ¿cuántos cuadraditos pequeños hay? 7, ¿no? Entonces 1500 entre 7. Entre 7 cuadraditos pequeños. Entonces ahí calculamos y lo más probable es que nos salga más de 100, pues, ¿no? Claramente nos sale más de 100, ¿ah? Incluso más de 200, ¿verdad? Más de 200 está la frecuencia cardíaca. O sea, es un ritmo rápido, regular. Miren, está más de 200. Recuerden que la taquicardia sinusal generalmente va de 100 a 150. Entonces miren acá ya tenemos más de 200 de frecuencia. El eje es normal porque D1 es positivo, ABF positivo, eje normal. Y si te has dado cuenta, la onda P no es visible. Miren, abajo tenemos una tira larga en D2, ¿ya? Y como el ritmo es rápido, no me deja ver la onda P, ¿correcto? No me deja ver la onda P, miren, ¿no? Como el ritmo es rápido,
La onda P no es visible. Ojo, no es visible, no quiere decir que no exista, sino que como el ritmo es muy rápido, se esconde dentro del complejo QRS. Los QRS son estrechos y regulares, ¿verdad? Estrechos y regulares. Entonces, cuando tienes esas características, un ritmo rápido que va entre 150 a 250 latidos, muy rápido, regular, con QRS normales, porque es una arritmia supraventricular, y no ves la onda P, porque el ritmo es rápido, piensa en taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ya? Esta es la típica taquicardia paroxística supraventricular, que lo vemos en pacientes jóvenes, ¿correcto? En pacientes jóvenes con palpitaciones de inicio y fin súbito. Ese es el dato. Paciente joven, mujeres generalmente, que tienen palpitaciones regulares de inicio y fin súbito. Y cuando viene un paciente así a la emergencia, rápidamente hay que hacerle masaje del seno carotidio, ¿verdad? Por 1 minuto. Porque esa maniobra vagal, al comprimir el seno carotidio, estimulamos al vago y eso hace que disminuya la frecuencia cardíaca. Y eso es uno de los criterios para pensar también en esta arritmia. Porque en la taquicardia paroxística supraventricular, al hacer masaje del seno, el 80% de los pacientes responde. ¿Ya? Si no hay respuesta, hay que colocarle fármacos como la adenosina, ¿no? 6 miligramos por vía endovenosa. ¿Ya? Entonces acuérdense ese dato. Ritmo muy rápido, que no deja ver la onda P, son QRS estrechos, regulares, pensar en taquicardia paroxística. En la taquicardia sinusal sí se deja ver la onda P, porque el ritmo es rápido, pero no tanto, va entre 100 a 150, entonces sí se deja ver la onda P. ¿Ya? La arritmia sinusal es un ritmo que cambia con la respiración. Cuando uno inspira, el ritmo se hace más rápido. Cuando expira, se hace más lento. O sea, ese es el dato de la arritmia sinusal, cambio con la respiración. Y en el síndrome de preexcitación vas a ver el famoso intervalo PR corto y la onda delta, ¿ya? PR corto, onda delta. Vamos al cuarto caso clínico que nos dice paciente de 70 años, ¿correcto? Desde hace 2 horas, disnea, palpitaciones, dolor precordial, ingresa, shock trauma, ¿no? Miren, disnea, palpitaciones, ingresa, shock trauma y pérdida súbita de la conciencia con respiración agónica y ausencia de pulso. Le colocan el monitor y eso es lo que encontramos en el electrocardiograma. Entonces nos preguntan cuál sería el diagnóstico. A ver, nuevamente entonces, por favor, ingresen su respuesta. ¿Ya? La A dice taquicardia paroxística supraventricular, la B taquicardia sinusal, la C fibrilación auricular, la D taquicardia ventricular o bloqueo auriculoventricular. Miren la historia, ¿no? Un paciente que llega a emergencia descompensado y que pierde la conciencia, tiene respiración agónica y ausencia de pulso. O sea, inestabilidad total, ¿no? Muy bien, entonces vemos en las respuestas taquicardia ventricular, bloqueo auriculoventricular, ya está. Entonces ya vamos como que dirigiéndonos ya a pocas alternativas, ¿no? Ya hemos visto, miren, fibrilación auricular, donde el ritmo es irregular, hay ausencia de onda P, la distancia RR es asimétrica. Hemos comentado también taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular. Muy bien. Entonces, acá como que están entre la alternativa D, que es la taquicardia ventricular, y la E, que es bloqueo auriculoventricular, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver este electrocardiograma, ¿no? Si vemos la distancia entre los RR, miren, es simétrico, ¿verdad? Ahí creo no hay duda, es regular, pero sí no veo la onda P, no se deja ver la onda P, porque claramente veo un ensanchamiento de los complejos QRS.
Puedes calcular la frecuencia cardíaca, mide la distancia entre RR, y ya sabes, como es regular, 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. ¿Estamos? El eje es normal porque en D1 y ABF es positivo el complejo QRS, pero no hay onda P, no se deja ver la onda P, y este es el dato importante. Los complejos QRS son anchos. ¿Qué es un complejo QRS ancho? Que mide más de 0,12 segundos. O sea, más de 3 cuadraditos pequeños. Y claramente veo acá, pues, ¿no? Miren. El QRS, miren en D2, ¿ah? El QRS que va desde acá, ¿no? Desde el inicio de la inflexión positiva hasta el final, miren. Y ahí claramente veo que está ensanchado, mide más de 3 cuadraditos, ¿no? 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Entonces mide 0.016, ¿no? Miren acá también, en ABL, ¿no? Miren, el QRS ancho, en D1, miren, todo es el QRS como tal. Miren en D2, miren en B1, familiarícense, ¿no? En B1, B2, miren. No se distingue la onda P, no se distingue la onda T. Lo que ves son los QRS. Como el ritmo es rápido, las demás ondas no se dejan ver, solo ves complejos QRS. Y esos complejos están anchos, miren, anchos, ya más de 0,12 segundos. Entonces, al decirte que el QRS es ancho, piensa en arritmias ventriculares. Entonces ya no puedes pensar en las dos primeras, ni en la tercera, porque las tres primeras son supraventriculares, van con QRS normal. Solo que la fibrilación es irregular, la taquicardia sinusal es regular, pero con una frecuencia de 100 a 150, y la paroxística supraventricular es regular, pero con una frecuencia más rápida, 150 a 250, por eso la onda P se esconde. Acá tienes que pensar, miren, la onda T no se identifica, ¿no?, en una taquicardia ventricular. Cuando encuentres eso, QRS anchos, con un ritmo rápido, regular, con una frecuencia más de 100, si calculamos la frecuencia está más de 100, o sea, es una taquicardia, es una taquiarritmia, pero con QRS ancho, taquicardia ventricular. El bloqueo AB produce bradiarritmia, no taquiarritmia. O sea, va con frecuencia disminuida, pues es un bloqueo. Y el dato cardinal, recuerden, del bloqueo es que el intervalo PR debe medir más de 0,20. Eso tienes que tener en el electrocardiograma para pensar en un bloqueo auriculoventricular. Intervalo PR prolongado, más de 0,20 segundos. O sea, más de 5 cuadraditos pequeños. Vamos con el escenario 5, que nos dice, acude al servicio de urgencia un varón de 27 años sin factores de riesgo cardiovascular. O sea, joven, ¿no? Sin factores. El único antecedente es luxación de hombro. Había acudido horas antes a su médico de atención primaria por un episodio de dolor centrotorácico. O sea, dolor en el centro del pecho, retroesternal, precordial, también te pueden decir. Y que había empezado de forma insidiosa la tarde anterior y que empeora con la inspiración y con el esfuerzo. O sea, se modifica con la respiración. Este dolor se irradia de forma bilateral a la región laterocervical. Y es remitido desde su médico de atención primaria por el hallazgo de un EKG raro para ser valorado por el cardiólogo de guardia, ¿no? Entonces, me faltó comentarles en el caso anterior, a ver, un dato acá. Las taquicardias ventriculares o en general las arritmias ventriculares, ojo, son arritmias que generan bastante repercusión hemodinámica. Y la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular pueden producir paro cardíaco. ¿Qué es el diagnóstico de este paciente? Cuando me dicen ausencia de pulso, cuando me dicen respiración agónica o alteración del sensorio, el paciente está en paro cardíaco.
Cuando está hipotenso, se dice que está inestable hemodinámicamente. O sea, ustedes cuando evalúen una arritmia, evalúen cómo está la presión arterial. Si está normal, paciente estable. Si está hipotenso, está inestable. Y si hay ausencia de pulso, alteración de la respiración o de la conciencia, se dice que está en paro, ¿no? Sobre todo la ausencia de pulso. O sea, este paciente estaba en paro cardíaco por la ausencia de pulso. Y al conectar el monitor y ver esta taquicardia ventricular, ya le pone su apellido. Taquicardia ventricular sin pulso, que es un ritmo de paro cardíaco. Al igual que la fibrilación ventricular, son ritmos de paro cardíaco desfibrilables. Rápidamente, ¿qué es lo que debes hacer en ese paciente? A ver, ¿qué hubieras hecho? Rápidamente iniciar las compresiones torácicas, o sea, el masaje cardíaco, ¿no? Iniciar tu soporte vital básico. Claro, si te acuerdas de tu cadena de supervivencia, lo primero es, una vez que has identificado un paciente con paro, asegurar la escena, hacer la llamada de emergencia, 106 SAMU, 116 bomberos, y reportar que hay un paciente en paro cardíaco para que venga la ambulancia con el desfibrilador. Mientras ya tú vas haciendo las compresiones, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Pero lo más importante, cuando los ritmos de paro son desfibrilables, es la descarga eléctrica, ¿no? 360 joules si es monofásico, 200 joules si es bifásico. ¿Ya? Entonces, muy importante que también que identifiquen esto, ¿no? O sea, el paciente está en ritmo de paro, está en paro cardíaco, hay ritmos de paro desfibrilables, como los que acabamos de mencionar, fibrilación ventricular y este de acá que es taquicardia ventricular sin pulso, pero también hay los no desfibrilables, como la sistolia, que es una línea isoeléctrica, o la actividad eléctrica sin pulso. Esos son no desfibrilables. Y ahí el tratamiento es con epinefrina. Entonces, miren qué importante es identificar el tipo de arritmia que está produciendo el paro, ¿no? Entonces, volvemos a este paciente joven con dolor centrotorácico que cambia con la respiración. Muy bien, ya por ahí han respondido. Algunos han marcado pericarditis aguda, otros taquicardia sinusal, infarto anterior extenso, taponamiento cardíaco, síndrome de preexcitación. Por eso el juicio clínico es muy importante, más que saber lógicamente. El interpretar el electrocardiograma nos ayuda, pero si no tenemos el razonamiento clínico o el juicio clínico, chicos, nos vamos muchas veces a equivocar. Y eso puede costarle la vida al paciente. Entonces, muy importante que siempre estudien algo, hacer unidad clínica. Eso es muy importante para la práctica médica, hacer unidad clínica, ¿no? Ya está. Entonces, miren, es un paciente joven, sin factores de riesgo, con un dolor de pecho, y en el electrocardiograma encontraba esto, miren. Y yo sé que varios han identificado rápidamente que el segmento ST está elevado. Por eso pienso que algunos han marcado la alternativa C, infarto. Algunos taquicardia sinusal, otros taponamiento cardíaco y por ahí un poquito más del 50% pericarditis. Entonces, nuevamente, describan el ritmo regular, porque la distancia entre los RR son regulares, el ritmo es sinusal, pero porque veo la onda P en D2, positiva, negativa en ABR. Calculen la frecuencia cardíaca, 1500 entre el número de cuadraditos, porque es regular, el eje está normal, pero vamos a los datos que nos pueden ayudar a confirmar o a orientar el diagnóstico. Infradesnivel del PR. ¿Dónde podemos ver esto? Miren, por eso hay que ser también observadores. Hay que ver la onda P, su distancia, su morfología, el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST, el intervalo QT. Eso es muy importante, que revisen cada detalle. Entonces, miren, si se dan cuenta en D1, miren el segmento ST con el intervalo PR, miren.
no están en una línea isoeléctrica. El intervalo de PR está hacia abajo, miren acá. Intervalo PR hacia abajo. En D2 se ve con mayor apreciación. Miren. D2, miren ese infradesnivel del PR. Ese es un dato. Infradesnivel del PR en derivaciones de miembros. Y veo elevación del ST. Claramente, miren, ahí está elevado el ST, elevado el BST, en D1, D2, ABL, ABF, miren, también en B1, B2, B3, B4, miren, B5, B6. O sea, estoy viendo elevación del ST, pero esa elevación del ST, si te estás dando cuenta, es una elevación cóncavo hacia arriba, la famosa carita feliz. Y es una elevación difusa, o sea, no es en derivaciones contiguas, ¿no? No es en B1, B2, B3, B4, o B5, B6, o D1 a BL, o D2, D3 a BF, o sea, no es en derivaciones contiguas que ven las caras del corazón, sino es una elevación difusa, cóncavo hacia arriba, con infradesnivel del PR en derivaciones de miembros. Con esa historia clínica de un joven con dolor de pecho sin factores de riesgo, debo pensar en una pericarditis aguda, que es una causa de dolor torácico, que en el electrocardiograma tenemos esos datos, infradesnivel del PR, supradesnivel del ST, elevación del ST, pero es difusa y cóncavo hacia arriba. A diferencia del infarto, que es cóncavo hacia abajo, la carita triste. Si me dicen anterior, solo se elevaría de B1 a B4. Y si me dicen de extenso, es porque compromete también la cara lateral, B5, B6, D1 a BL. Pero acá también está elevado en D2, en D3, en ABF, mire. Está elevado en todo. Y recuerden el contexto clínico para pensar en infarto. Un paciente adulto mayor con factores de riesgo cardiovasculares. Y la semiología del dolor. La pericarditis genera un dolor torácico que cambia con la respiración y cambia con la postura. Si el paciente se acuesta, tiene más dolor. Si el paciente se sienta, tiene menos dolor. Cambia con la respiración. Piensa en pericarditis. Porque en el caso del infarto, el dolor no cambia con la respiración, no cambia con la postura. El dolor de la pericarditis es tipo hincada, pleurítico. El dolor del infarto es opresivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas diferencias a nivel clínica, a nivel semiológico, debemos también asociarlo al apoyo del electrocardiograma. Entonces, si veo elevación difusa del ST cóncavo hacia arriba, pensar en una pericarditis. Taquicardia sinusal, no hay por qué elevarse el ST. Taponamiento cardíaco, acuérdate de tu famosa triada de Beck por clínica. El diagnóstico de taponamiento es clínico. Si le haces o esperas hacerle un EKG, un ecocardiograma, muchas veces el paciente se puede morir, ¿no? Imagínate un trauma torácico y un paciente que hace taponamiento cardíaco. Se muere si no actuamos rápido. Pues el diagnóstico muchas veces es clínico del taponamiento. Triada de Beck, hipotensión arterial, ingurgitación yugular y ruidos apagados, ¿verdad? Ruidos apagados. Tu pulso paradojal, acuérdense, el pulso que baja más de 10 milímetros de mercurio en la inspiración. Bueno. ¿Y qué dato te da el taponamiento en el electrocardiograma? Los complejos QRS son de bajo voltaje. Esos datos puedes encontrar. Los QRS son pequeñitos, los QRS, de bajo voltaje. Eso puedes encontrar. Y el síndrome de preexcitación, hemos dicho, intervalo PR corto, onda delta. PR corto, onda delta, que ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, acuérdense ese dato, dolor torácico en joven, tipo pleurítico, que cambia con la postura, la respiración, y en el EKG, elevación difusa del ST, cóncavo hacia arriba, pericarditis aguda. Hay que darle sus antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Sus AINES,
Y para bajar la recidiva, colchicina. Vamos con el escenario o el caso clínico 6. Nos dice, mujer de 70 años, sin antecedente patológico, hace 2 días presenta diarreas profusas y creatinina 3.6. Miren, diarrea profusa, oliguria, o sea, diuresis disminuida, menos de 400 mililitros en 24 horas, y creatinina en 3.6. Y nos dice cuál sería el diagnóstico, ¿no? Muy bien, ¿cuál sería el diagnóstico? Entonces, vean el electrocardiograma, ¿no es cierto? Nuevamente, vean qué alteración podemos encontrar en este EKG, ¿no? Que nos puede también apoyar al diagnóstico de esta paciente e instaurarle un tratamiento importante que le puede causar la muerte. Ya por las alternativas te vas dando cuenta que se trata de un trastorno electrolítico, ¿no? Entonces tienes la hipocalemia en la alternativa A, cuando el potasio está disminuido, menos de 3.5, el equivalente. La hipocalcemia, la C es hipercalemia, potasio elevado. La D es hipercalcemia, calcio elevado. Y la E nos dice arritmia sinusal, ¿no? Muy bien. Ahí estoy viendo sus respuestas en función de esta paciente adulta mayor que tiene diarreas profusas y estamos viendo que está haciendo injuria renal, ¿verdad? Porque está haciendo oliguria y la creatinina está más de 1, ¿no? Está elevada. Se está reteniendo productos nitrogenados. Y nos dan un electrocardiograma. Entonces ahí estamos viendo, algunos están marcando la A, otros la B y la C. Muy bien. A ver, ¿cuál será el diagnóstico de esta paciente? A ver, el ritmo, creo que ahí no hay problema, es regular, la distancia entre RR es sinusal, porque puedo ver por ahí algo de la onda P, ¿sí? Puedo ver una muesquita ahí de la onda P, ¿correcto? Sinusal, regular, la frecuencia cardíaca hay que, ojo, diferenciar acá los complejos QRS, que son estos de acá, de esto grande, que es la famosa onda T, alta, picuda. Entonces hay que ver la distancia entre RR y, ya saben, 1500 entre el número de cuadrados. Y veo que la onda P está ausente, pues, ¿no? No se ve como tal la onda P, porque ya acá discriminé, ¿no? Este es QRS y el otro es la onda P. Entonces la onda P no se deja ver, porque está plana la onda P. Hay desaparición del segmento ST, si te das cuenta después del QRS, rápidamente, miren, ahí está, termina el QRS y rápido la onda T. No hay segmento de ST. La onda P se ha aplanado y este es el dato importante. Mira esas ondas T puntiagudas, altas, mira. ¿No? Esas son las ondas T altas. Miren, acá. Esas ondas T altas puntiagudas. Y también estoy viendo que el QRS está ensanchado. Miren, cuenten acá el QRS. ¿Cuánto mide? Entonces, estoy viendo claramente que también el QRS se está ensanchando, ¿no? Miren acá. Entonces, tengo esos datos. Onda P plana, no se deja ver, ha desaparecido el segmento T y lo que más me llama la atención, las ondas T altas y picudas. Y los complejos QRS anchos, sobre todo en derivaciones precordiales. ¿Con qué trastorno electrolítico eso se correlaciona? Con hipercalemia. ¿Ya, chicos? Típico de los pacientes con enfermedad renal. Cuando hay falla renal y la tasa de filtración cae menos de 30 mililitros por minuto, el potasio empieza a elevarse en la sangre.
Y eso va a generar repercusión a nivel del electrocardiograma. Onda T alta picuda, onda P plana, y el complejo QRS se ensancha. Eso es signo de gravedad. ¿Eh? Complejo QRS ensanchado en una hipercalemia nos dice que es grave la hipercalemia. No te confundas con la hipocalemia. La hipocalemia te va a dar la onda T plana. Te va a dar la famosa onda U, ¿no? Acuérdate, la onda U, hipocalemia, ¿ya? Te puede prolongar el intervalo QT, o sea, te da QT largo. Eso es en hipocalemia, ¿ya? Entonces, no, al contrario, la onda T acá está alta, picuda, porque te acuerdas, la onda T es de la repolarización ventricular. Entonces, es como la casita del potasio, la onda T. Cuando hay bastante potasio, la onda T se eleva, pues, se vuelve puntiaguda, picuda. Si no hay potasio, se aplana la onda T. Porque acuérdate, la onda T es de la repolarización ventricular y en la repolarización participa potasio. Ojo, los trastornos de calcio se miran en intervalo QT. La hipocalcemia genera QT largo y la hipercalcemia genera QT corto. Eso acuérdense. Los trastornos de calcio en el electrocardiograma se ven en el intervalo QT. Y la arritmia sinusal acá no tiene nada que ver, ¿no? Es un cambio de la frecuencia con la respiración. La respuesta es la hipercalemia. Ya ese trastorno electrolítico, acuérdate, sobre todo en los pacientes con enfermedad renal, porque los pacientes con enfermedad renal empiezan a retener potasio y hacen hipercalemia. Leve cuando el electrocardiograma está normal, moderado cuando tienes tus ondas T altas picudas, severo cuando el QRS es ancho ya. Nos está indicando que ya la hipercalemia es severa. Y hay que colocarle cuando al paciente, hay que colocarle cuando ya tienes una hipercalemia con ondas T altas picudas, complejo QRS anchos, o a veces el paciente ya está hipotenso, bradicárdico, hay que colocarle rápidamente, acuérdate, gluconato de calcio, ¿no? Para estabilizar la membrana del miocito cardíaco. Eso se emplea rápido. Gluconato de calcio, cuando hay una hipercalemia severa, para evitar arritmias ventriculares que pueden causar la muerte del paciente. Entonces miren cómo el EKG te va informando, ¿no? De lo que puede suceder más adelante. Entonces, estos datos que estamos viendo es de una hipercalemia severa. Tienes que colocarle gluconato de calcio al paciente. Y con eso estabilizas la membrana del miocito cardíaco. Luego ya te preocupas en bajar el potasio en la sangre. Lo primero es eso, gluconato, cuando es severo, para evitar las arritmias ventriculares. Mucho cuidado con los pacientes renales, con los pacientes o los fármacos que aumentan el potasio en la sangre, ¿no? Los famosos diuréticos ahorradores de potasio, espironolactona, amiloide, trantereno. Vamos con este caso clínico número 7. A ver, nos dice mujer de 22 años que viene a nuestra consulta para realizarle una prueba de esfuerzo, sin indicar el motivo de esa prueba. La paciente únicamente señala que en la empresa donde trabaja le hicieron un electrocardiograma, derivando la consulta al cardiólogo de forma preferente, aunque no refiere sintomatología. Previo al inicio de la prueba realizamos en reposo un electrocardiograma de 12 derivaciones y es lo que se presenta. Entonces es una paciente asintomática. Le han indicado una prueba de esfuerzo, pero no se sabe el motivo. Bueno, y ese es el electrocardiograma que se nos está presentando, ¿no? Entonces, vean el ritmo, si es regular, irregular, si es sinusal, extrasinusal, vean la frecuencia cardíaca y vean qué alteraciones hay, ¿no? Si hay en la onda P, en el intervalo PR, en el complejo QRS, en el segmento ST, en el intervalo QT, etc. A ver, vamos a ver acá qué alternativas tenemos para ese electrocardiograma. Un síndrome de preexcitación en la alternativa A,
un flúter auricular, una fibrilación auricular, una taquicardia paroxística supraventricular o una taquicardia sinusal. Esas son las alternativas que estamos observando, ¿no? Muy bien, unos segundos para que completen. El famoso síndrome de preexcitación o Wolff-Parkinson-White, producida por una vía accesoria, acuérdense el famoso haz de Kent, ¿no? Arritmias como el flúter auricular, la fibrilación auricular, taquicardia paroxística supraventricular, que por ahí ya las vimos, y la taquicardia sinusal. Muy bien, entonces, ¿qué podemos ver en este electrocardiograma? Entonces, si vemos la distancia entre RR, creo que ahí no hay discusión, es simétrica, por lo tanto es regular, ¿ya? Se deja ver la onda P, sí, se deja ver la onda P, es un ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca también la podemos calcular, 1500 entre el número de cuadraditos, el eje está normal, y esto es lo que te llama la atención. Muy bien. El intervalo PR, que es corto. ¿Estamos? Porque si tú calculas el intervalo PR, entonces vas a ver, el intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. ¿Ya? Entonces delimita bien esos dos componentes, el complejo QRS y la onda P. Entonces vamos a poner por acá, ¿no? Miren, ahí está el complejo QRS. Acá, entonces, sería el inicio de la onda P, y ahí nomás estamos viendo que se va originando el complejo QRS, ¿verdad? Miren, acá está el complejo QRS. Entonces, miren, este sería el intervalo PR. Ahí está el intervalo PR, ¿no? Inicio de la onda P, inicio del complejo QRS. Entonces, si contamos, es más de 5 cuadraditos el intervalo, perdón, es menos de 3 cuadraditos el intervalo PR, o sea, estamos hablando de un PR corto, menos de 0,12 segundos. Y lo que te debe llamar la atención es esta muesca que está al inicio del QRS, miren. Miren esa muesca al inicio del QRS. ¿Ya? Esa muesca al inicio del QRS que se ve muy bien en D2, se conoce con el nombre de la famosa onda delta, ¿no? Y esta onda delta, ojo, es justamente la conducción por la vía accesoria que se realiza del ritmo cardíaco, que se conoce con el nombre de haz de Kent. Y los QRS son anchos, ¿sí? Porque si medimos los QRS, miren, sería desde acá, ¿no? Acá me pasa un poco, ¿no? Porque esa es la onda delta, entonces el intervalo QR va antes de la onda delta. Ese sería el intervalo QR y el complejo QRS sería todo esto, ¿no? Estamos viendo que mide más de 3 cuadraditos. ¿Estamos? Entonces, sería un QRS ancho. QRS ancho, más de 0,12 segundos. Ya está. Entonces, cuando veas estos dos criterios, PR corto, onda delta, generalmente se ve esta arritmia en gente joven, puede pasar de manera asintomática o tener palpitaciones regulares. Es el famoso síndrome de preexcitación o Wolff-Parkinson-White. Ya piensa en síndrome de preexcitación cuando te digan intervalo PR corto, que se ve en gente joven. ¿Ya? Gente joven con palpitaciones. Flúter, fibrilación, recuerda, se ve más en adultos mayores que tienen cardiopatía de fondo, estenosis mitral, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva,
miocardiopatía dilatada, ¿no? La diferencia es que flúter es regular y fibrilación es irregular, acuérdense. La taquicardia paroxística supraventricular ya la vimos, ¿no? También los complejos QRS son normales, QRS normales. El ritmo es muy rápido, va de 150 a 250 latidos por minuto, por eso no se puede ver la onda P. Y en la clínica, recuerden, es más frecuente en mujeres jóvenes con palpitaciones de inicio y fin súbito. La taquicardia sinusal va de 100 a 150, es regular, pero no tiene el PR corto, ¿no? Ni la onda delta. ¿Mm? Muy bien. Ahora, el Wall-Parkinson-White tiene dos tipos de conducción. El 95% es una conducción ortodrómica y el 5% es una conducción antidrómica. ¿Y cómo diferencias esos dos tipos de Wall-Parkinson-White? En que la conducción ortodrómica va con QRS normal y la antidrómica va con QRS ancho. Entonces, mucho cuidado. El Wall-Parkinson-White puede ir con QRS normal o con QRS ancho. Con QRS normal se llama conducción ortodrómica. Y con QRS ancho se llama conducción antidrómica, como es el caso de esta paciente. Tiene un síndrome de predicitación, tipo conducción antidrómica, porque los QRS están anchos. Bueno, en el Wall-Parkinson-White hay que controlar la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque acá está aumentada, miren, está aumentada, ¿no? O sea, tiene 10 cuadraditos, más o menos la frecuencia está entre 150, hay que controlar la frecuencia cardíaca con calcio antagonistas, adenosina, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos a ver a este caso clínico número 8, nos dicen varón de 40 años de edad, sin otros factores de riesgo más que fumador, y viene por dolor torácico irradiado a la región cervical, de 48 horas de evolución, persistente, pese a analgésicos convencionales, y que mejora parcialmente con la sedestación. Miren, mejora al sentarse. Refiere un proceso gripal la semana previa. Y en la analítica, leucocitosis y elevación de troponinas. Ante el EKG que se muestra en la imagen, ¿qué diagnóstico le parece más correcto, Dinciona? ¿No? Entonces ahí está la imagen, con esa historia clínica, un varón de 40 años, fumador, con dolor de pecho, que mejora parcialmente con la sedestación, o sea, al sentarse mejora. Y ojo, tiene elevación de troponinas. Entonces vamos a ver ese electrocardiograma, ¿no? ¿Qué alteración tiene? Tal vez en la onda T, en el segmento ST, ¿qué alteración visualizamos? Muy bien. Perfecto. Algunos han marcado la A, infarto agudo de miocardio, ST elevado, o sea, un SICA ST elevado. La B dice KG normal, la C miopericarditis, la D taquicardia paroxística supraventricular, la E nos dice disección de aorta. Muy bien, entonces están entre esos dos diagnósticos porque creo que ya se dieron cuenta que en el electrocardiograma resalta la elevación del segmento ST, ¿no? Entonces hay infarto agudo de miocardio y también miopericarditis. Ya está, entonces vamos en el electrocardiograma. Si vemos el ritmo, es regular porque la distancia entre los RR simétricos, hay onda P antes de cada QRS, positiva en D2, negativa en ABR, sinusal. La frecuencia cardíaca también la podemos calcular, 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. El eje es normal porque D1 y ABF es positivo, el complejo QRS, y resalta claro la elevación del ST, ¿correcto? Pero miren, ¿cómo está elevado en D1? Miren, ¿cóncavo hacia arriba o hacia abajo? Cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Miren, también en D2, elevado. Porque acuérdate acá,
hay una linis eléctrica, miren. Acá hay una linis eléctrica y miren cómo se eleva. Cuando el ST se eleva en más de 1 milímetro, o sea, más de un cuadradito pequeño en derivaciones de miembros, o más de 2 cuadraditos pequeños en las derivaciones precordiales de B1 a B6, ya es patológico, ¿no? Pero estamos viendo que se eleva cóncavo hacia arriba en D1, D2. Miren, las precordiales, ¿no es cierto? También B1, B2, B3, se está elevando, B4, miren, B5, B6, pero cóncavo hacia arriba. Miren en ABL, miren en ABF también. Entonces, estamos viendo que el ST se está elevando, pero miren esa elevación, tienen que ver no solo muchas veces la duración, sino la forma también. Entonces es una elevación cóncava hacia arriba, la carita feliz, cóncava. Y es una elevación difusa, o sea, no es en derivaciones contiguas. No es de B1 a B4, que me podría indicar un infarto de cara anteroseptal, no es de B5 a B6 o de 1 a BL, es un infarto lateral, o de 2, de 3 a BF, que es un infarto de cara inferior. No, acá la elevación es cóncava hacia arriba, difusa. Entonces debes pensar en una pericarditis. Pero como en el estudio, yo sé que te hace confundir el paciente que es fumador y troponinas positivas. Entonces, cuando tienes un caso clínico compatible con pericarditis, porque el dolor de pecho cambia con la postura, cambia con la respiración, es hincada, pleurítico, piensa en pericarditis. Cuando es infarto, el dolor no cambia con la postura, no cambia con la respiración. Es un dolor opresivo que se va a la cara interna del brazo izquierdo, o la mandíbula, o el epigastrio, que lo desencadena el esfuerzo. Entonces es diferente la semiología. Ahí te mencionan en el paciente que aumenta al decúbito o mejora, ¿no?, al sentarse. Entonces ese dato de que el dolor cambia con la postura te debe hacer sospechar de enfermedad pericárdica. Pero al final te decía troponinas positivas. Entonces cuando tienes un caso clínico y un electrocardiograma compatible con pericarditis y te dicen que las troponinas son positivas, es porque esa inflamación también ya está comprometiendo el miocardio. Entonces hay una miopericarditis, o sea, también hay una miocarditis, que te van a dar los mismos signos y el cuadro clínico, ¿no?, de una pericarditis, pero que ya incluso te dice que es grave. O sea, cuando tenemos una pericarditis aguda común y corriente, hay que darle antiinflamatorios al paciente. Pero cuando ya se agrega miocarditis, hay que hospitalizarlo, porque ese paciente se puede comprometer y hacer falla cardíaca y puede generar la muerte del paciente. O sea, se descompensan los pacientes con pericarditis que comprometen o hacen concomitantemente una miocarditis. Tengan mucho cuidado. Y ahí el dato clínico es cuando una pericarditis empieza a dar falla cardíaca, es porque está haciendo una miocarditis. O en el laboratorio, cuando una pericarditis empieza a darte troponinas positivas. Entonces ya está haciendo una miocarditis. Entonces, infarto del ST elevado, no, porque es cóncavo hacia abajo, recuérdate. Y es en derivaciones contiguas, porque el ST elevado es localizador. El EKG es normal, no. Taquicardia paroxística ya la vimos, disección de aorta tampoco, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con ese diagnóstico. Hay que hospitalizar a este paciente, porque se puede comprometer, puede hacer falla cardíaca, reposo, evitar los ejercicios extremos, etcétera, ¿no? Muy bien. Y ver la etiología, pues, ¿no?, de la miocarditis, si es viral, si es bacteriana. Pues en los niños, acuérdense, la difteria se complica con miocarditis y puede causar la muerte del paciente. La enfermedad de Lyme, acuérdense, por garrapatas, también produce miocarditis. Muy bien. Vamos a hacer un descanso de 15 minutos.
¿ya? Y luego vamos a retomar ya con la última parte de los casos clínicos, ¿ya? Muy bien, gracias por su atención. Vamos a hacer un descanso, creo, que es pertinente, ¿ya? Por el tiempo que hemos estado conectados, ¿ya? De 15 minutos y luego continuamos. Gracias.